Consulta, ¿han recibido el material que les pasé esta tarde o al mediodía, no sé, en el día de hoy? Quienes van a hacer la promoción, ¿no? Que los únicos que yo tengo en promoción son Egea González Medina y Navarro. No me figuran en listas, bueno, no están acá. Aguirre Raúl, Villarrubia Noelia, no están registrados con inscripción y Becerra Arauz no alcanzó para promocionar. ¿Eh? Así que yo creo que son ustedes los únicos que están en la promoción, los cuatro que están conectados. Tres. Bueno, el tema de la promoción, chicos, hablemos un momentito de eso. Ya tienen las fechas específicas. Lo ideal es que orienten la investigación que tienen que hacer, un aspecto teórico breve y más un aspecto práctico, ¿sí? Envían la documentación. Obviamente que se requiere que sea rica la elaboración para poder promocionar, ¿sí? De nada sirve que saquen todo de la guía o que no haya elaboración propia porque uno se da cuenta, ¿eh? Cualquier consulta estamos a disposición para respondérselas. Lo interesante es que ustedes hagan una linda investigación, ¿eh? Para eso este año se implementó el sistema este de que sean en grupos, así que se lograron formar dos grupos, a ver si logramos promocionar los cuatro que están potencialmente indicados para seguir la promoción. No implica con que sigamos sacando seis o más de seis en todas las instancias evaluativas, ¿no? Nos queda la presentación de prácticos. Aparte nos queda este viernes la evaluación parcial que va a ser virtual, idéntica modalidad que la del primer parcial, ¿se acuerdan? Virtual, ustedes se conectan, tenemos un tiempo para resolver y se cierra solito el cuestionario, así que este viernes estamos de parcial. Se activa recuperatorio para las personas que necesiten esa instancia. Si no, ya activamos lo que es la presentación, que ahí sí tienen que tener excelente conectividad porque van a tener que hablar ustedes, ¿ok? Nos vamos a conectar los profesores, más allá de haber evaluado previamente los trabajos, ustedes van a tener que hacer la presentación virtual, que podrán hacer uso de un PowerPoint, de video, bueno, ya verán ustedes cómo lo emplea de la forma más dinámica posible. Cuestión de que hagan su exposición, su defensa del trabajo de investigación. ¿Eh? Investigar, los dos temas que han tocado son temas lindos, temas que se han visto en clases, los hemos abordado en las partes prácticas, así que yo creo que mayor problema no van a tener. ¿Alguna consulta que tengan en particular sobre los temas de promoción? Bueno, están todos mudos, están todos con el chat, parece que no tienen audio. Bueno, la cuestión es que cualquier consulta las van canalizando a través nuestro, a través del grupo de WhatsApp, nos piden y vamos haciendo algún Zoom por ahí para evacuar consultas, ¿sí? Terminaron de ver con Carlos las partes prácticas, ¿cierto? ¿O quedó algo por ver? Ah, están con la compu del centro de estudiantes. Ok, ok. ¿Les quedó algo por ver con Carlos de la parte práctica? ¿O vieron todo ya? Ah, que iba a compartir un material para el segundo caso de la actividad 4. No lo subió, ya le voy a avisar y si no, bueno, lo busco y lo subo yo. ¿Eh? Hoy vamos a ver un último tema, que es violencia de género. Si bien en el programa no está, nosotros lo estamos incorporando en todas las cátedras,
porque es algo que más allá trasciende el aula y sobre todo en materias como las nuestras, herramientas prácticas para la gestión del personal, administración de personal 1 y 2, es esencial que demos este tipo de problemáticas, ¿no? Estamos viviendo en la Argentina un caso aberrante que fue el de la nena de Córdoba. Yo creo que medianamente todos deben tener esa información, ¿no? Este, y así como ese caso, ¿cuántos que se pueden evitar? Y uno de los principales focos de violencia laboral normalmente de violencia se dan justamente en los ámbitos laborales y muchas veces no salen a la luz justamente en virtud de las necesidades, ¿no? De las necesidades del trabajar, el tener que responder por necesidades personales y demás. Y muchas veces esas situaciones no se dan, con lo cual es importantísimo que desde las empresas se activen protocolos justamente para evitar todo este tipo de situaciones. En lo particular, hicimos hace unos años con Adriana Jarenco, profe que era de la cátedra, ahora ya actualmente jubilada. Ambas hicimos en conjunto las dos una investigación sobre lo que es la violencia laboral en Salta. Y bueno, presentamos nuestras ponencias en distintas entidades del ámbito profesional, tanto académico como no, porque también a través de ciencias económicas lo hicimos, justamente en torno a lo que es la violencia laboral, ¿no? Y cómo se descubre, cuáles son las situaciones, las causas, bueno, dando un paneo general de cómo está hoy la violencia laboral en nuestro entorno, particularmente provincia. ¿Mm? Les voy a compartir un PowerPoint para que vayamos viendo algunas situaciones puntuales. ¿Estamos? Sí. ¿No? Bueno, lo que es violencia, esto es algo que es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. Puede entrar una pregunta en el parcial y seguramente en el final, si tienen que rendir un final también, algo va a entrar, porque bueno, es algo de moneda corriente y es fundamental que este tipo de materias siempre tengan un abordaje, ¿no? Bueno, nosotros estamos en la materia herramientas prácticas para la gestión administrativa del personal, ¿no? Pero obviamente tenemos que interiorizarnos respecto de lo que es la violencia de género y en el trabajo, la igualdad de género y las situaciones de marginación y violencia. Entonces, ¿qué es la violencia? Y nosotros cuando hablamos de violencia de género, podemos hablar de la violencia de género que pasa del hombre a la mujer o también de la mujer al hombre, en forma ascendente, en forma descendente y en forma transversal y horizontal. ¿Por qué esto? Porque puede darse de un jefe a un subalterno, de un subalterno a un jefe, con los compañeros del lugar de trabajo o en forma transversal de un área hacia referentes de otras áreas. ¿Por qué hablamos nosotros de violencia en el ámbito laboral de los dos géneros? Ahí vemos los dos géneros, ¿no es cierto? Que es la violencia y los dos géneros. Porque en el ámbito laboral también se puede dar violencia de la mujer hacia el hombre cuando existe un grado de superioridad, cuando existe una relación conflictiva anterior. Puede haber una violencia tanto verbal, psicológica, no necesariamente física, ¿sí? Porque ya sabemos que cuando hablamos de violencia física, normalmente un hombre tiene mayor fuerza que una mujer independientemente de la contextura física, ¿no? No solamente la violencia es física, sino también que es psicológica, afecta sustancialmente a la persona, tiende a soslayar
automotivación, sus ganas de estar y demás, ¿no? Entonces, decimos que cuando hablamos de violencia dentro del ámbito laboral, tenemos que hacer ese abordaje de lo que es la violencia tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer también hacia el hombre, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos violencia laboral? Y decimos que se entiende por toda acción manifiesta de abuso de poder de una persona en relación a otra en el ámbito laboral, es decir, de un trabajador o una trabajadora, de un jefe hacia su subalterno, ¿eh? Este, contra lo que es la dignidad, la integridad, de aspectos físicos, aspectos psicológicos, a través de la persecución, del menosprecio, de los insultos, de la desvalorización consecutiva, de la inequidad salarial, de los traslados, de las rotaciones, de las capacitaciones fuera de horarios de servicio, del uso del tiempo del empleado fuera de su ámbito laboral. Entonces la violencia va a consistir en tomar una serie de acciones en contra de otro individuo en un entorno laboral, donde puede ejercer alguien, una figura determinada. Normalmente quien ejerce violencia tiene mayor autoridad, puede ser mayor autoridad propia del puesto de trabajo, ¿sí? Puede ser un jefe a un subalterno, o puede ser mayor autoridad porque denota más antigüedad, por ejemplo, dentro de la organización. Vemos muchos casos de violencia en organizaciones de distintas índoles donde los mismos compañeros de trabajo son los que aplican estas situaciones, ¿no? Acá tenemos alguna bibliografía básica sobre las que nos podemos orientar. Les puedo pasar también este trabajo de investigación que hicimos con Adriana, para que lo tengan a modo de consulta. ¿Y qué es el género, no? El género masculino, el género femenino, es una construcción social. Hoy ya no hablamos de género. Vieron que en los currículums ya no se tiene que poner, cuando uno hace reclutamiento de personal, ya no tiene que poner la especificación de qué género están buscando, ¿eh? Porque estaríamos discriminando. En tanto que al haber una construcción social masculino, femenino, nos estamos olvidando de las personas que están en un nivel intermedio. Hay lugares o empresas donde ya tienen incluido baños hombre-mujer, mitad hombre, mitad mujer. Ponen unas figuritas, no sé si por allí los vieron. ¿Y esto por qué? Para que sean más inclusivos, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de género, nosotros tenemos que, dentro de las organizaciones, ser lo más inclusivos posible para evitar cualquier tipo de situación. Nosotros vamos a trabajar con personas, no con un género o con un sexo determinado, ¿sí? Con personas. Y vamos a evaluar la calidad de trabajo de esas personas. Tenemos que elevar la construcción social de la organización. Por eso tenemos que definir los roles, tenemos que definir las expectativas, ¿eh? Los roles de trabajo, cuáles son las expectativas. Actualmente tenemos hasta mujeres que realizan trabajos que antes eran exclusivamente de los hombres, por ejemplo, choferes de colectivo o choferes de maquinarias pesadas en la minería. ¿Y esto por qué? Porque se ha demostrado que las mujeres también son ávidas para generar y realizar este tipo de actividades, que antes hubieran sido tareas exclusivamente de hombres, obedecía al tipo de maquinaria. Antes los colectivos o los camiones no tenían dirección asistida, ¿sí? No tenían esa dirección hidráulica que tienen hoy, que es maravilloso poder manejar. Entonces,
la dirección era durísima, lo que eran volantes, etcétera, era muy pesado doblar, era muy pesado traccionar y se necesitaba mucha fuerza en los brazos, por eso normalmente eran hombres los que realizaban este tipo de actividad. Al ir cambiando la tecnología, al ir ayornándose a la modernidad, este tipo de maquinarias hoy por hoy son mucho más aptas para que cualquier persona las pueda manejar. Y es así que al día de hoy, y tras muchas luchas de mujeres que quisieron incorporarse a trabajar en una empresa salteña que es Saeta, y que abrieron causas legales, ganando esas causas legales hace ya más de 10 años, y que hicieron tendencia nacional, es que tenemos mujeres que manejan transporte público de pasajeros, ¿eh? Vemos mujeres que también manejan Uber, por ejemplo, o manejan un transporte escolar, ¿eh? O vemos hombres que hacen tareas que podían hacer las mujeres, ¿sí? Este, estas situaciones se van cambiando, se van incorporando en vistas a, uno, nuevas legislaciones, los nuevos intereses y, por supuesto, esto evitar el que el género, un género en particular, pueda hacer tal o cual trabajo, ¿sí? Las diferencias que nosotros vamos a observar son esto de la diferencia de sexo biológico, ¿sí? Pero hoy por hoy encontramos personas que son no binarias, no se identifican con ningún género y por eso no las vamos a tomar dentro de una organización para poder trabajar. Nosotros tenemos que evaluar cuáles son sus aptitudes, actitudes, capacidades y no evaluar a la persona por su sexo, su condición física, por su apariencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaríamos sesgando una selección, por ejemplo. Vamos hasta ahí, chicos. Si quieren preguntar algo, paran, ¿estamos? ¿Y qué hablamos entonces de lo que es el género en el trabajo? Cuando hablamos de género en el trabajo es acceder a un empleo, a condiciones laborales dignas, a salarios dignos, acuérdense que por igual remuneración igual tarea, y a tener un crecimiento profesional. Y ya no hablamos más dentro de las unidades laborales. Por supuesto que en la práctica uno lo sigue viendo, ¿no? Pero la tendencia es que no se hable más ya dentro de las prácticas laborales de quién tiene que ascender o a quién tenemos que incorporar o a qué género tenemos que incorporar. Obvio que hay trabajos que aún en la actualidad, se sigue respetando que lo haga un determinado género. Por ejemplo, un jardín de infantes. Normalmente las maestras jardineras o las maestras de prejardines son maestras, no vemos mayormente maestros, ¿cierto? ¿Y por qué esto? Porque justamente al tratar con niños pequeños se supone que las mujeres tienen una mayor o generan una mayor confianza, tienen ese grado maternal personal, van a tener un mayor cuidado, ¿no? Entonces hay actividades donde actualmente continúan ejerciéndolo solamente mujeres, ¿eh? Pero va a haber otras actividades donde las mujeres de a poquito van generando un cambio dentro de lo que es la sociedad. Muchas veces vemos que las mujeres son víctimas de sobrecargas laborales. Esa sobrecarga laboral no solo viene dada desde su trabajo, del cual percibe una remuneración, sino que esa sobrecarga también se da en el ámbito hogareño, ¿eh? Muchas veces las mujeres trabajan fuera de casa, colaboran en casa económicamente o son sostenes únicos en muchos casos y además realizan todas las otras tareas del hogar. Entonces, estas situaciones generan una sobrecarga en las mujeres, tendencia que debe tender a
cambiar, ¿eh? Si tenemos en casa miembros familiares que viven en en el mismo hogar, repartir tareas para que cada uno tenga su responsabilidad y las tareas se vean más equilibradas, ¿eh? Ahí vemos la balanza donde tenemos que formar un equilibrio. Pero bueno, cuando hablamos del ámbito laboral, a veces las condiciones laborales, los ascensos, algún premio en particular, muchas veces cuesta que se les dé a las mujeres. Porque esto? Porque la creencia sigue siendo un tanto machista en cuanto a la categorización de puestos de trabajo. El año pasado yo terminé una investigación en el Consejo de Económicas, puntualmente me dediqué a esto, ¿no? A identificar cómo estábamos los profesionales de ciencias económicas en Salta en relación al trabajo, al género y demás. Bueno, entre uno de los resultados interesantes que me arroja la investigación es que cada vez son más mujeres las que estudian ciencias económicas, pasando ya esa brecha de varones. Antes eran más varones los que estaban matriculados, hasta hace unos 10 15 años atrás, y ahora son más mujeres las que se encuentran matriculadas. Son más las mujeres las que hacen actividades de posgrado, una vez que se recibieron, pero son más los hombres los que ocupan puestos estratégicos y gerenciales en las organizaciones. Entonces uno ve que aún, si bien como sociedad estamos cambiando esos paradigmas, ¿no? O sea, es importantísimo, por supuesto, nos falta todavía un poquito de que las mujeres se sigan incorporando en en los puestos gerenciales, en los puestos de alto mando. Y observamos, por el contrario, que más mujeres se dedican al ámbito docente que los varones, ¿eh? Y las mujeres están más orientadas al ámbito público, de ejercicio público, que los varones. Pero los varones siguen ocupando en tendencia, a pesar de que sean empleos públicos, los puestos jerárquicos de mayor envergadura. Entonces, por ahí en la información que nos va arrojando se va dando vuelta alguna tendencia, pero seguimos viendo a nivel local que hay un cierto favoritismo sobre un género masculino sobre el femenino, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas situaciones son las que tenemos que ir cambiando, uno como sociedad, y luego dentro de las organizaciones que nos toquen trabajar, generar los protocolos necesarios como para identificar una carrera laboral independientemente de la condición de género y permitir que las personas, por sus condiciones, por su capacitación, por su expertise, por sus antecedentes, logren realizar una carrera laboral. ¿Mm? Bueno, cuando hablamos de segregación laboral, cuando hablamos de lo que es segregación laboral, hablamos de segregación que tiene que ver con trabajos horizontales y o verticales, que son el techo de cristal. Cuando hablamos de trabajos horizontales, sí, todos en un mismo nivel. Hablamos de trabajos femeninos y trabajos masculinos. Hay algunos trabajos de precisión que es preferible darlos a las mujeres porque tienen mayor cuidado, porque tienen una mayor precisión. Ustedes que están cerquita de Rosario de la Frontera y Metán, chicos, tenemos Extraberry. ¿Cómo se cultiva el arándano? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo se hace el cultivo del arándano ahí en Extraberry? ¿Ninguno? Ya me han abandonado todo. Bueno, el cultivo del arándano se hace manual, ¿no? Y normalmente se emplean ¿qué? Mujeres. ¿Por qué?
porque tienen una destreza manual mucho más suave que la destreza manual del hombre. Y eso es propio por la fisiología nada más, ¿sí? No porque sea hombre o sea mujer. Es fisiológico. La mujer es más detallista, es más suave, en tanto que el hombre es más tosco, más brusco para hacer determinados trabajos y por eso se emplean más mujeres en las épocas de cosecha de arándano, justamente para hacer la selección, cuando ya van pasando por las arandas para hacer la selección y el empaque. ¿Eh? No así en el campo, que muchas veces hay más varones que mujeres, pero sí para hacer la selección en cuanto a eh, lo que refiere a eh, la cosecha propiamente dicha, la hacen más los varones quizás que las mujeres, ¿sí? Y vemos también que algunas otras actividades, como la que puede ser de precisión en cortes y demás, pueden incorporarse también varones, sobre todo en aquellas industrias donde se requiera mayor fuerza, por ejemplo, un talabartero, ¿sí? Aquellas personas que trabajan el cuero, como es mayor trabajo el que tienen que ejercer al momento de labrar el cuero, de coserlo y demás, se requieren este tipo de fuerza. Y los hombres van a tener mayor fuerza para poder realizarlo, ¿sí? Y por otro lado tenemos el techo de cristal, que muchas veces las organizaciones no dejan pasar, uno ve que hay un puesto vacante y qué lindo que sería llegar a ese puesto vacante, pero observa que no puede pasar ese techo. ¿Por qué? Por el hecho de tener un género determinado. Y normalmente el otro género, que es el más fuerte, quizás el masculino, es quien ocupa un puesto, ¿sí? Entonces vemos allí lo que es el techo de cristal. Hablamos de acoso cuando hay diferencias en la brecha salarial, diferencias de ingresos por ser mujer, se gana menos. ¿Esto cómo se soluciona? Si hay un convenio colectivo de trabajo, se deben llevar las organizaciones por lo que establece el convenio colectivo de trabajo, ¿no? O sea, por el salario que establece el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Entonces esa discriminación salarial va a quedar anulada. ¿Qué pasa cuando estamos fuera de ese convenio colectivo de trabajo en virtud del puesto de trabajo que estoy ocupando? Entonces se tendrían que marcar salarios de acuerdo a los puestos de trabajo que se observan en el medio. Y además observar que se paguen de igual forma a hombres y mujeres. Aún hoy, en la realidad, vemos que esto muchas veces no sucede. Y vuelvo a recalcar que hay puestos de trabajo determinados a los que podría acceder una mujer, pero por la condición de ser tal, no llega a ese puesto de trabajo. Otra situación que se da es la informalidad. Es ese empleo encubierto, es ese empleo en negro, donde formalmente no hay una relación de dependencia y las personas están facturando por sus servicios o por el tiempo brindado a la organización. Esa informalidad también lleva a diferencia de ingresos que muchas veces uno observa estas situaciones, ¿no? Porque él gana más que yo si hacemos las mismas tareas y en la situación de informalidad es más normal que esta situación se vea. Y la otra brecha salarial, que siempre se tiene en cuenta, es la mujer, es normalmente la mamá, la referente dentro del hogar, la que se ocupa de los hijos, la que se ocupa de sus padres, ¿no? Y muchas veces va a tender a registrar una ausencia por cuidado de un familiar enfermo, por cuidado de uno de los hijos, etcétera. Y esas situaciones también las observan las organizaciones y si tienen que sopesar entre incorporar un hombre y una mujer,
muchas organizaciones terminan incorporando un hombre. Entonces empezamos así nuevamente con lo que es la discriminación. ¿Ven? Un hombre paradito sobre una porción más grande de la moneda y la mujer parada sobre una porción más chiquita de la moneda. Las exigencias son exactamente las mismas, muchas veces se exigen más al género femenino por el solo hecho de serlo, ¿no? Pero bueno, tenemos que tender, quienes hablamos de recursos humanos, a que esto termine y no se siga produciendo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque esto va a producir desprestigio social, malestar en los trabajadores, baja productividad, porque nos están afectando las capacidades laborales, no se están cumpliendo los objetivos personales muchas veces por cumplir el objetivo de la organización. Vamos a tender a tener más accidentes laborales si no cuidamos en forma adecuada a una persona, ¿no? Si la vemos sobrecargada de trabajo y le damos cada vez más actividades para realizar. Eh, bueno, normalmente quien es víctima de este acoso laboral es una persona que se va a ir aislando, que se va a ir desmotivando, ¿no? Que, bueno, se va a sentir totalmente vulnerada en cuanto a su estado anímico dentro de un ámbito laboral. Situaciones estas que tenemos que ir marcando, evaluando, cómo podemos activar mecanismos para identificarlos, bueno, a través de buzones de quejas y sugerencias, a través de capacitaciones, a través de días en particular, por ejemplo, el Consejo de Ciencias Económicas el año pasado, en el mes de octubre, hizo el Octubre Rosa, invitó a todas las profesionales y a las colaboradoras del consejo a hablar de distintos temas. Entre esos se hablaba también de la discriminación, ¿no? Y se generaron propuestas para plasmarlas a través de distintos instrumentos para evitar justamente la discriminación en las organizaciones como propuesta del Consejo para evitar esta situación, ¿no? Cuando hablamos de división de trabajo, eh, y vuelvo a lo que decía hace rato, a veces el trabajo no se divide de la misma forma porque la mamá trabaja fuera y también trabaja dentro de casa. ¿Cuántas veces vemos que el hombre de la casa llega, se sienta a ver su partido de fútbol o el noticioso, se sienta a descansar y la mujer de la casa llega, rápidamente se pone un delantal, se pone a cocinar, se pone a ver los deberes de los chicos, se pone a generar un listadito para hacer las compras, ¿no? Esas situaciones tienen que cortarse, tienen que desmistificarse. En el hogar, el cuidado del hogar tiene que ser compartido, no solamente recaer en una parte. Es una idiosincrasia muy norteña esta, ¿no? O sea, mantener esta situación es muy norteño. Uno por ahí ve en las zonas del sur donde los hombres se ponen a cocinar, a ver los chicos, los deberes, etcétera. Entonces esas situaciones las tenemos que ir cambiando con el correr del tiempo. Han ido cambiando muchísimo, ¿no? Mucho, mucho ha ido cambiando, pero aún siguen habiendo esos destellos de grados de inferioridad respecto de la mujer, respecto de los hombres, ¿no? Y bueno, la doble jornada laboral y a veces hasta triple jornada laboral que tienen que llevar a cabo las mujeres para obtener un rédito, para obtener un salario adecuado que les permita dar respuesta a las distintas necesidades que tienen. ¿Qué pasa si estas mujeres tienen hijos y a lo mejor están solas, separadas o divorciadas o simplemente madres solteras y nadie les contribuye económicamente? Legalmente pueden accionar para que los padres de esos menores, tras mediación legal, realice el aporte que tiene que realizar, porque no es justo que la mujer solamente esté al cuidado, manutención
de los hijos, sino que tiene que ser algo compartido, ¿no? Muchas veces lleva a las mujeres a que tengan esa doble jornada laboral, esa doble jornada laboral que las deja exhaustas, por supuesto, y por qué no, a veces también tener otras actividades extras de fines de semana y demás para ayudarse económicamente con distintas situaciones. Cuando hablamos de división de trabajo, hablamos también de los convenios colectivos, ¿no? Distintos convenios colectivos generan ya la incorporación de la violencia de género, la división de trabajo, el ascenso, la carrera laboral para lo que son las mujeres dentro de este ámbito, ¿no? Y hablamos también de lo que es igualdad y equidad. Igualdad es brindarle a la persona las mismas oportunidades independientemente por su género, ¿eh? Entonces, brindar las mismas oportunidades de ascenso, de crecimiento, de concurso, etc. Y equidad es compensar las desigualdades. ¿Cómo compensamos las desigualdades? A través de pagos, a través de compensaciones, como el mismo nombre lo dice, salariales, etc. Supongamos que a una persona se lo rota de trabajo, pero en esa rotación también sufre un traslado geográfico, ¿sí? Eh, Va a ser equitativo compensar esa desigualdad alquilándole una vivienda para que esa mujer con sus hijos y marido pueda vivir en el nuevo sitio geográfico, además de compensar económicamente. ¿Eh? Por el solo hecho de ser mujer, dejar de compensar sería totalmente inequitativo, ¿sí? Eh, Hay situaciones donde dicen, no, bueno, a tal lugar vamos a trasladar a tal persona y ni siquiera le dieron la oportunidad a una par para postularse a ese puesto de trabajo, ¿no? Directamente se nombró a alguien en particular para ocupar un puesto de trabajo determinado. Lo interesante es cuando uno genere una carrera laboral, que sea una carrera laboral de competencias dentro de lo que es el ámbito laboral propiamente dicho, genere situaciones de equidad y de igualdad a través de procesos de reclutamiento y selección interno y gane el que más se adecue al puesto de trabajo y no se salten pasos y se premie a una persona en particular por el género o condición que reviste, ¿se entiende? Entonces, situaciones de desigualdad son totalmente negativas para lo que es una organización. Cuando hablamos de discriminación, miren la figura, ¿no? Miren la figura donde tenemos una persona en silla de ruedas, donde tenemos una persona más bien anciana, alguien que está con un turbante, puede ser un hindú, puede ser a lo mejor un árabe, una persona de una edad avanzada también, ¿no? El señor con bigotes. Otra persona con su portafolio, un señor de tez más bien morena, una señora que parece musulmana porque tiene su pañuelo, otro señor grande, ¿no? Y están esperando para ser entrevistados aparentemente. Y tenemos un tilde positivo solamente en uno y el resto todo con cruces. Pero ¿qué vemos allí? Vemos que ya estamos discriminando por género, por identidad, por ideología, por religión, por edad, ¿sí? El edadismo es tremendo. Una persona que a lo mejor tiene 40, 50 años es prácticamente una odisea conseguir un trabajo. Y son personas que tienen un bagaje de conocimientos, antecedentes, experiencias, tiempo que les permite
desarrollarse dentro de la organización. A ustedes mismos les debe pasar que a veces buscan trabajo y lo que necesitan las organizaciones son personas con experiencia. Entonces, ¿cómo voy a tener experiencia si recién estoy empezando a trabajar? Y ustedes no me dejan comenzar. Entonces, todas estas situaciones de discriminación tenemos que empezar a soslayarlas dentro de lo que son las organizaciones, dar oportunidades. Las personas a lo mejor no tienen experiencia laboral porque nunca se pudo desarrollar, porque es un estudiante avanzado en ciencias económicas, está estudiando, y obviamente nadie nace trabajando, pero tenemos que crear las oportunidades para que estos estudiantes avanzados puedan incorporarse a las organizaciones. Porque si una persona que esté en una silla de ruedas no va a poder atender al público dentro de un organismo oficial, quizás, no, negativo total. A lo mejor esa persona en silla de ruedas no puede hacer algún trabajo específico donde sí se requiere la motricidad completa, ¿eh? Pero sí va a poder desarrollarse y hacer todas aquellas actividades que le permitan justamente desempeñarse de la mejor forma en el área que le toque desempeñarse. ¿Mm? Una señora de anteojos de atrás puede ser tranquilamente la secretaria de un consultorio, de un policonsultorio. Entonces, hay situaciones donde hay que desmistificar esto, ¿no? El género, la edad, el color de piel, la altura, la condición física. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar a las personas por su condición. Hoy por hoy los currículos muchas veces ya se envían sin foto. ¿Por qué? Porque la foto sesga a las personas y entonces va a ser el lindo, el feo, el alto, el bajo, dependiendo del ojo de la persona a la que haya caído el currículum. Entonces, ¿qué se está usando actualmente en los reclutadores? Sin foto, ¿sí? Donde vamos a evaluar a la persona por sus condiciones, nada más, ¿eh? Así que son situaciones que tenemos que tener en cuenta, igual que el tema de las preguntas personales, cuando uno hace una entrevista o cuando uno está trabajando. Las preguntas personales son eso, personales. Nosotros estamos cumpliendo una relación laboral dentro de un ámbito determinado. Vamos, cumplimos un trabajo, nos volvemos a nuestro hogar y la vida personal es justamente eso, personal. Es distinto si la persona quiere hacer algún comentario, alguna aseveración sobre su estado personal, ¿sí? Pero no hay que indagar porque eso también nos lleva a persecución, nos lleva a discriminación, nos lleva a acoso, ¿sí? Entonces son situaciones donde no tenemos que inmiscuirnos en la vida del otro. Y subestimar las capacidades. Porque yo tenga una silla de rueda o porque tenga a lo mejor 55 años, van a subestimar que no sé trabajar con una computadora y manejarme perfectamente con IA y con un programa específico de AutoCAD, quizás, ¿no? Están subestimando a la capacidad de la persona. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones para no subestimar la prueba de trabajo y evaluar al que mejor se ayorne a las necesidades de un puesto? Entonces, para hacer hay muchísimas cosas en las organizaciones. Sí se necesita tener ganas de cambiar, de no estigmatizar, de no discriminar, ¿sí? Por género, por edad, por condición social, por condición religiosa, por condición política, ¿sí? Eso es lo ideal que se tiene que dar dentro de lo que es una organización. Y cuando hablamos de violencia dentro del ámbito laboral, podemos tener distintos tipos de violencia. Acá en particular vemos dos varones. Ustedes fíjense en la figurita, hay dos varones, uno gritándole a uno que está sentadito haciendo su labor y se agarra la camisa para no seguir escuchando los gritos. Entonces hay agresiones, acoso sexual, acoso laboral, violencia simbólica. Hay agresiones que muchas veces son agresiones físicas,
Son diferentes conductas que provocan un dolor, un daño físico al trabajador, por ejemplo, empujones, golpes, ¿no? En este caso, si empiezan los puñetazos, yo lo veo con un puño pegándole en el escritorio, acoso sexual, donde la víctima recibe comentarios con connotación sexual que resultan humillantes para el trabajador y los mismos no se encuentran consensuados, ¿no? Entre las partes, por ejemplo, chistes obscenos, alguna acotación sobre la ropa, comentarios inapropiados que hagan que esta persona se sienta totalmente vulnerada ante un comentario en particular. Acoso psicológico, que resulta ser cuando la víctima va a recibir un maltrato en forma verbal persistente, ¿sí? Tratos descalificativos, no, que sos un tonto, ¿cómo vas a hacer así las cosas? Pero no te digo dónde tenés las neuronas. Eso es todo acoso psicológico y a veces uno no se da cuenta y lo recibe en forma permanente como algo normal y natural y a la larga terminamos dándonos cuenta de que son situaciones totalmente negativas en las que uno se encuentra, ¿no? Ejemplos, amenazas, insultos, humillaciones en público, bueno, exigencias determinadas. En algunos casos, cuando el trabajador no accede a un acoso, el victimario acosa y sigue acosando a su víctima sin importarle las situaciones, el momento, celulares, llamadas, mails, mensajes, redes sociales. Entonces se convierte en una situación de hostigamiento espantosa sobre la que hay que actuar rápidamente. La violencia económica es otro tipo de violencia laboral. Sucede cuando el trabajador percibe un ingreso menor que el de algún compañero de trabajo o quien realiza la misma actividad. Obviamente que a lo mejor cobra más porque tiene mayor antigüedad o porque cobra algún ítem distinto, pero existirá violencia laboral si las dos personas hacen el mismo trabajo y el sueldo básico, uno cobra más que el otro, ¿no? Esto que les decía recién, los del acoso a través de redes, el ciberacoso, la persecución constante de una persona a través de redes, etcétera, de WhatsApp, a través de canales determinados, eso no puede pasar. Eh, Acoso por religión, por fe, por raza, por la nacionalidad, también. ¿Por qué estos vienen a trabajar acá si son de tal país? ¿Por qué les tenemos que dar tal cosa si son de tal otra provincia, ¿no? Entonces esas situaciones son acoso, son violencia laboral también. Este, Cuando hablamos de las conductas, yo hablaba hace un ratito de lo que es el techo de cristal y que muchas veces se da en el ámbito laboral, pero hacia el género femenino, donde ven la luz para poder crecer en cuanto a ascender a un nuevo puesto y demás. Y el techo es de cristal, no lo podemos pasar. Llegamos hasta un puesto determinado y no lo podemos pasar. Es lo que yo pude ver en esta investigación que les cuento que hice el año pasado respecto de el comportamiento de los niveles gerenciales en Salta y que la mayoría está cubierto por varones en un porcentaje bastante elevado. Entonces es observable el techo de cristal. O sea, están los puestos de trabajo, pero no los podemos pasar. Llegamos hasta puestos intermedios. Lo ideal es poder pasar ese techo, ¿no? Y los límites de los ascensos, ahí vemos una escalerita, pero esa escalerita vuelve a doblar y la montaña se va hacia abajo, ¿no? O el piso pegajoso, donde uno crece, 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 pero nunca ve que está avanzando. El piso pegajoso es cuando nunca nos dejan crecer, nunca nos dejan despegar. Son personas que empezaron a trabajar en un puesto de trabajo, independientemente de que se hayan generado vacantes al correr del tiempo. Esa persona no puede despegar de ese puesto de trabajo porque no se le van creando las oportunidades para que lo haga. Entonces, esas situaciones son negativas absolutas.
Y nos llevan a distintas situaciones. Nos pueden llevar al aislamiento, a la renuncia al puesto de trabajo, a la creación de fobias, de estrés, de ansiedad, ¿sí? A los dolores de cabeza constante, repercusión en la salud siempre vamos a tener cuando hay casos de discriminación, de acoso dentro del ámbito laboral, ¿no? Y lo que tiene que ver con la sobrecarga. Muchas veces uno, lo que veníamos hablando, tiene no solo el trabajo de afuera, sino el trabajo de adentro de la casa. El trabajo este tiene que ser compartido entre todos los miembros del hogar. Ustedes hagan la prueba, espero que lo hagan y que colaboren en casa. Descarto eso, que seguramente lo hacen si están trabajando afuera o si están estudiando. No sobrecargar, o sea, deja mamá que yo cocino hoy, yo voy a encargarme de limpiar tal cosa, de lavar tal ropa, etcétera, etcétera, porque las cargas son pesadas y si vemos que nuestros padres trabajan afuera y además tienen que trabajar adentro de casa, el colaborar un poquito en el trabajo les va a cambiar sustancialmente la vida, ¿no? Porque por ahí uno no pide ese auxilio y demás, pero es lindo que ustedes lo puedan brindar. Y por supuesto que toda esta connotación de sobrecarga, connotación negativa, de acoso, de malos entendidos dentro del trabajo, tiene un impacto sustancial dentro de lo que es la carrera laboral y lo que es la salud de la persona, ¿no? Esto que yo les decía, la ansiedad, muchas veces nos genera fobias al salir, fobia al hablar con otra persona, que nos estén hostigando constantemente en forma verbal, ya nos hacen dudar de nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Muchas veces uno piensa, bueno, pero al final si soy tonto, o sea, estoy haciendo mal las cosas. Son situaciones totalmente negativas que hay que aprenderlas a identificar rápidamente en las organizaciones. ¿Cómo hacemos para identificarlas? Bueno, a través de buzón de quejas de sugerencia, mucha capacitación, observación directa desde el área de personal, hablar con la gente, capacitaciones constantes y en caso de detectarse una situación de violencia de género, una situación de sobrecarga laboral, una situación de hostigamiento horizontal, vertical, transversal, o de los mismos compañeros de trabajo, tenemos que hablar con los referentes de la organización, ¿sí? Llegar a la instancia de que esto no suceda, hacer las correspondientes denuncias policiales para que la justicia luego actúe en consecuencia, ¿sí? No callarse bajo ningún aspecto. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a tener justamente un impacto negativo en la salud, un impacto negativo en la carrera, a la sobrecarga, al desgano, al encontrarme solayado dentro del ámbito laboral, al no querer levantarme el lunes para ir a trabajar. Ujú. Ojo con los engaños, el que el jefe me esté mandando mensajitos a las 10 de la noche para que yo haga tal o cual cosa mañana, y si es algo esporádico, uno le contesta, pero si es algo permanente, eso ya es una sobrecarga, una sobreexigencia, y es algo totalmente negativo. Contestar, disculpe, yo no estoy en mi horario laboral por el momento, es algo que pone un estate quieto ante una situación determinada, ¿sí? Ojo con los grupos de WhatsApp, porque muchas veces se sobrepasan las situaciones, ¿sí? Este, hoy me pasó, no es acoso ni nada por el estilo, pero se incomoda. Estamos dando una diplomatura acá en Salta de recursos humanos. Y hoy era el mediodía, yo estaba almorzando con mis hijas y demás, tipo 2 de la tarde, mi mediodía, y suena el teléfono, como era de acá de Salta, atiendo, y era una alumna de la diplomatura que me llamaba y en vez de decirme, disculpe, ¿la puedo interrumpir? No, ella se mandó a hablarme y a decirme, y yo me quedé, bueno, al final uno no tiene ni vida privada, ¿no? O sea, a veces los alumnos mandan mensajes, uno contesta cuando puede, hasta eso, hasta ahí yo lo admito perfectamente.
pero que ya llamen por teléfono en cualquier horario, en cualquier momento y empiecen, ni siquiera te digan, mira, disculpas, pero necesito tal cosa, bueno, como que sobrepasa ya la situación esta de docente-alumno, ¿no? Entonces, es un impacto bastante negativo que uno percibe al sufrir este tipo de situaciones, ¿no? Me acuerdo hace varios años atrás, un alumno que estaba disconforme con la nota que le había puesto en Salta, quiso propinarme un cachetazo, una trompada, no sé, y que tuvo que intervenir otro alumno. Entonces, ¿hasta qué momento, cuando es una relación laboral, ¿no? La del docente es una relación laboral con la institución y te enseñando y demás. ¿Hasta qué momento el docente puede soportar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si bien no es violencia directa, el suceso de hoy del mediodía, por ejemplo, pero sí es algo molesto, es algo que va más allá de la trascendencia del docente, porque uno da los canales normales, así como tenemos nosotros, qué sé yo, los grupos de WhatsApp con ustedes, que por ahí me mandan algo, o yo les mando los avisos y demás, uno lo ve cuando puede, ¿no? Pero bueno, hay situaciones y situaciones en esta vida laboral. ¿Mm? Cuando hablamos de la importancia que tiene eh, el determinar situaciones de acoso, de discriminación, de desprestigio laboral, vamos a mejorar sustancialmente el clima laboral. Por eso yo les decía, buzón de quejas y sugerencias, observación directa, hablar mucho con la gente, las capacitaciones. Tenemos que mejorar ese clima laboral, hacer que las personas se sientan acogidas en sus lugares de trabajo, respetadas, valoradas, ¿eh? Eso me va a generar un mejor clima laboral, una mejor productividad, la persona totalmente positiva, una persona que se encuentra motivada, una persona que se encuentra con la autoestima elevada, va a tener una mayor productividad, ya sea en la realización de productos, servicios, lo que fuera, ¿sí? Y por supuesto, darle importancia a la diversidad. Hoy ya no vemos a el género dentro de las organizaciones. Tenemos que tender a ver esa diversidad que existe. Diversidad de género, de cultura, de razas, de color de piel, de idioma, etcétera, de formas de pensar e individualizar los talentos que cada uno tienen para desarrollar una u otra actividad. Ya vamos más por los talentos, las soft skills o las hard skills, que son las habilidades blandas y o las habilidades duras. Entonces, ¿qué tienen que hacer las organizaciones? Van a cumplir un rol fundamental en cuanto a políticas de igualdad, en cuanto a política salarial y en cuanto a protocolos de trabajo para aislar en forma urgente casos de violencia laboral, de acoso laboral, de desprestigio, de todo aquello que tenga que ver con el soslayar la vida privada de cada uno. ¿Sí? Esos protocolos tienen que activarse rápidamente. Veo una situación de violencia dentro del ámbito laboral de un compañero hacia otro compañero, que tengo que ser activo protocolo rápidamente, separo ambos y empiezo a generar una investigación sumaria. ¿Eh? No podemos dejar al personal conviviendo en estas situaciones. Muchas veces el acoso proviene de un jefe al subalterno. Tenemos que interiorizarnos en forma urgente, no podemos hacer oídos sordos, no podemos mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque estaríamos siendo cómplices de las situaciones negativas. Entonces, esas situaciones las tenemos que sacar de la organización, tratar afuera, si son revertibles, volverlas a la organización y si no se pueden revertir, excluirlas de la organización. ¿Sí? ¿Cuándo son las recomendaciones fundamentales que tenemos que estudiar? Bueno, olvidarnos que
el esfuerzo y la perseverancia pueden alcanzar las metas de ustedes para todo lo que se planteen dentro de el ámbito de estudio, dentro del ámbito de la vida y por supuesto estudiar los temas teóricos más todas las instancias prácticas que hubiéramos visto. Yo les voy a compartir en material como material, lecturas complementarias, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con esto, con la violencia de género, para que ustedes puedan, bueno, profundizar si les interesa, ¿m? Profundizar si les interesa ver alguna situación en particular. Pero bueno, básicamente es esto, evitar estas situaciones negativas dentro de las organizaciones, ¿no? Evitar esas situaciones de degradamiento de la persona por su género, por su rol, por su condición. Las organizaciones tienen que ser cada vez más humanas y nosotros como sociedad entera tenemos que apuntarnos o apuntalarnos en cuidar al otro. Vieron que la Renatre dice que cuando uno va en transportes públicos hay que denunciar todos aquellos casos de acoso, etcétera. Y me parece fantástico, o sea, nosotros podemos ir haciendo el cambio en estas sociedades tan a veces hasta en situaciones de vulnerabilidad en las que vivimos, ¿no? Entonces, no mirar al costado. Si yo veo que alguien está siendo maltratado, involucrarme, involucrarme, haciendo un llamado telefónico a la policía, quedándome en el lugar. Bueno, hay distintas formas de generarlo. Muchas veces uno no lo dice por miedo en el ámbito laboral, por miedo a la represalia, por miedo a quedarse sin trabajo, pero es necesario que se involucre, que el compañero se involucre, que el responsable, el jefe se involucre, que desde las distintas áreas puedan dar una respuesta ante situaciones negativas, ¿sí? Porque estas son situaciones inadmisibles, pasan más allá de lo que es un eje laboral coherente, acorde a las necesidades de la organización. ¿Estamos? No a los llamados a destiempo, no a los mensajes a destiempo, este, de un jefe pidiéndole a la secretaria que haga tal o cual cosa y que haga una llamada telefónica antes de su jornada laboral o que en el momento lo llame a tal persona, o no esas cenas de trabajo donde invitan a la secretaria a que también participe y a lo mejor eran con otras finalidades. Entonces hay que evitar toda aquella situación que genere ese desprestigio, sacar por la borda todas aquellas situaciones que impliquen un acoso directo y o indirecto a las personas que están trabajando en la organización. Y vuelvo a repetir, como les dije al principio, del varón hacia la mujer, de la mujer hacia el varón, en forma horizontal, ascendente, descendente y en forma vertical o ascendente descendente, ¿no? Y también, ¿por qué no?, transversal. No al acoso verbal, no al acoso psicológico, no al acoso sexual. Concurrimos a trabajar para el cumplimiento de los objetivos de la organización y para el cumplimiento de nuestros objetivos personales, no para ser degradados, acosados, soslayados en cuanto a integridad, libertades y demás. ¿Sí? Volvemos, tenemos que volver a la esencia, a los valores morales, tenemos que volver dentro de las organizaciones y como sociedad a marcar ritmos que nos permitan desarrollarnos cada vez mejor. ¿Mm? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, les voy a activar para que tengan en cuenta algunas lecturas complementarias, se las voy a activar en plataforma y nos estamos viendo ya no este viernes porque tienen el examen, acuérdense, se va a activar a partir de las 8, al igual que pasó en el examen, en el primer examen parcial, ¿sí? Consulta, gente. Bueno.
parece que no hay consultas. Nos vemos entonces. Chao, chicos.